Con el fútbol, pero desde otro lado, porque tenemos a Andrés Scotti, la palabra de Andrés Scotti, el ex futbolista de la selección uruguaya, que salió a hablar con la prensa, está indignadísimo con el tema de los anuncios del cierre de los gimnasios y los clubes deportivos hasta el 18 de diciembre. Vamos a ver lo que dijo así en primera persona. ¿Cómo estás tomando todo esto que está pasando? Justamente leí en algunos tweets y también en una entrevista que tuviste en Sport en donde hablabas o preguntabas dónde está el criterio, ¿no?, de la decisión de cerrar los gimnasios. Bueno, sí, un poco indignado, ¿no?, por la decisión. Siempre el deporte se menosprecia, no se valora, no se le da el valor que tiene que tener en una sociedad, más hoy en día. Creo que esta pandemia ha embromado mucho al mundo. En nuestro país, por suerte, no ha sido tan agresiva, pero sí las secuelas que ha dejado el no hacer actividad en muchas personas. Y hay otras patologías que están abandonadas y olvidadas, que realmente están generando un impacto social increíble, que no se informa. Como no vende, hoy vende esto otro. Yo no creo que haya que menospreciar y sobrevalorar la pandemia. Sin duda que es jodido lo que estamos viviendo, pero hay otras que son mucho más jodidas. Entonces hay que tener un equilibrio. En esta decisión lo que me cuesta entender, y no veo que nadie me dé una explicación que me convenza a mí y a todo el rubro, es por qué cerrás los espacios cerrados de actividad de la salud, que el deporte es salud y es cultura, y mantenés otros abiertos. Entonces ahí, ¿en dónde está la explicación? Creo que no hay un protocolo de otro rubro tan exigente y rígido como el de las instituciones deportivas, que de hecho tiene una trazabilidad única, que no creo que otro rubro lo tenga. Sabemos la persona que entró, dónde vive, con quién estuvo, a qué hora entró, qué actividad hizo, la fiscaliza un docente, tenemos grabado, o sea, pasa de hecho un contagio que va a pasar, porque estamos en pandemia, y lo podemos atacar, y lo podemos combatir. Yo no sé qué otro rubro lo tiene. Entonces, ¿dónde está la explicación? Y ahí te paso un dato, porque yo quiero datos objetivos y no me los han dado. En Enfoque transitan, en estos 5 meses y medio han transitado cerca de 170.000 personas. Transitaron 170.000. ¿Entre trabajadores y personas que vienen a hacer uso o solo los que hacen usuarios? Usuarios. Tenemos 85 personas en el equipo de trabajo. 0 contagio en el equipo de trabajo. 0. Habla muy bien de la responsabilidad de cada uno, de que hicieron caso a las recomendaciones, de que en su vida personal han hecho muy bien las cosas y en el laburo se han cuidado. Después nuestros socios han respetado en su mayoría los protocolos, ni que hablar que son personas y no todos te siguen a rajatabla, ¿no? Llegó el momento de que ingrese un positivo al centro y pasó hace unas semanas atrás, hará 20 y pico de días. ¿Y saben lo que pasó? Esa persona que trabaja en la salud se enteró por un test de rutina que tenía el virus, nos informó, vino una clase funcional, la cual teníamos quién había participado, con quién hizo, eran 30 personas. Seguís rápido ese hilo que se cortó en otros lugares, ¿no? Exactamente. ¿Qué hicimos? Comunicamos a cada uno, se hizo el seguimiento, se hizo pronto. ¿Sabes cuántas personas contagió esa persona en el centro? A ninguna. Te quiero hacer una pregunta, porque el argumento que a veces se mantiene para otros rubros es el empleo. De estas 85 personas que me decís, ¿cuántos tienen que dejar de trabajar si vos cerrás? De hecho, cerramos hoy. Si me obligaron a cerrar, no es que fue una decisión. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que la actividad física ataca otras patologías que están agrediendo al Uruguay de manera jodida. Jodida de verdad. La depresión es una jodida, donde el índice de suicidio se ha duplicado y triplicado, y no se informa, porque no te vende como vende el COVID. La hipertensión, cardiópatas, obesidad, osteoporosis, y hay una torta. ¿Tuviste alguna reunión oficial de alguna manera? Porque más allá de ser dueño de un gimnasio tenés otra referencia, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes cómo me enteré yo que me obligaban a cerrar? Por una conferencia de prensa. Claro, el otro día. Ayer de noche, 9 de la noche, tuvimos que venir todo el equipo, juntar, que decidir. Y hablan de sostener la economía. ¿Por qué el deporte no se valora? Nosotros, instituciones deportivas en el país, hay como cerca de 5.000 y pico. Tenés 100.000 puestos de laburo. Si hablas de la economía, también estás jodiendo la economía, digo. Entonces, si cerramos todo. Ahí no se discute. Yo estoy discutiendo el criterio. O sea, que seamos parejos y valoremos y démosle el valor que se merece el deporte. Yo siempre hago esta reflexión, la escuela pública, la educación pública, tiene simplemente 1 hora de actividad física.
1 hora. Ese es el valor que tenemos del deporte en nuestro país. Lo que implica compromiso, solidaridad, esfuerzo, sacrificio, tolerancia, hábito saludable y educación en valores. Y es la herramienta de las más lindas que tenemos para elaborar una torta de cosas. Andrés, muchísimas gracias. Por favor, un placer. ¿Cuánta cosa importante? Sí, que le dijo puso Scotty, sobre ¿no? la mesa, claro, Sí, claro. totalmente. Él hablaba de la depresión, ¿no? Es algo que acá en Vespertinas hemos tocado varias veces el tema. Y justo me hizo acordar, porque ayer estaba mirando un portal, Playground, de Argentina, que publicaba unas cifras de la situación en Japón, por ejemplo, y me sorprendió muchísimo. Dice que en octubre, en el mes de octubre, en Japón, hubo 2.153 muertes por suicidio. En lo que va del 2020, por la pandemia, hay 2.087 muertos. Es decir, en un mes hay más muertes en Japón que en todo el año por coronavirus. Claro. Obviamente están con esto es algo que sucede en el país mucho antes de la pandemia, ¿no? Pero en Japón. Pero obviamente recrudeció. Acá los números son más preocupantes. una distancia más importante, porque en realidad hay muchísimas menos muertes, por suerte, por coronavirus, ¿no? O sea, es más fuerte todavía. No, y de verdad es importante desde el lugar de donde se plantea esto, ¿no? Porque nos volvemos a olvidar al principio también. Es eso, es como que yo lo que siento es como que la evolución de todo lo que hemos aprendido no la siento reflejada en algunas decisiones que toma el gobierno. Yo sé que es muy difícil porque además hay un retroceso grande con respecto a cómo veníamos, y entonces hay que dar señales y la gente tiene que como que entender eso, ¿no? Pero es como que me da la sensación de que hay cosas que necesitamos sostener, ¿no? Que son fundamentales para la gente. Lo que pasa que tal y como lo planteó Andrés Scotty, claro, el tema de unificar los criterios tal vez llevaría a que si yo estoy de esta manera tendrían que estar todos de la misma manera, pero estar todos de la misma manera implica un cierre absoluto, que es lo que definitivamente no es lo deseable, que no lleguemos por un tema, por un tema económico, por sobre todas las cosas, y por tema de funcionamiento del país, ¿no? Más allá de todo esto que planteaba él. A mí lo que me pasa también con este tema, me pareció súper razonable todo el planteo de Andrés Scotty, realmente súper razonable. Lo que me pasa es que siento que me excede un poco porque, por un lado, hace semanas que de alguna manera la sociedad de alguna forma estaba pidiendo que se cerrara alguna perilla o que se diera una marcha atrás, algo que en su momento desde Presidencia se había dicho que se había que dar una marcha atrás, se iba a dar, y como que ante el aumento de los casos eso no estaba pasando, no había una cierta reacción. Pero me cuesta también cuestionar la decisión de un grupo asesor científico honorario en cuanto a los aprendizajes que decía Vale, que ha hecho un análisis, y me parece, y un manejo de la situación de la pandemia bastante acertado. Entonces no me siento con argumentos sólidos como para cuestionar ninguno de nosotros decisiones. Creo que tiene la capacidad como para hacer ese tipo de sin dejar de entender las pérdidas de trabajo, ¿no? Lo que pasa que, claro, lo que expresa la gente de este sector es que en realidad los índices altos que se han dado de contagios específicamente no iban en ese rubro. Entonces, que no era como el indicador, digamos, como para decir tomo la decisión. Es por eso. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en el Clemente Estable, si mal no recuerdo, con respecto al transporte público, que le dio una base al transporte público para decir que ahí hay 0 contagio. A mí me resulta rarísimo que haya un estudio que pueda comprobar que hay 0 contagio en el transporte público. Me parece como muy difícil. Me encantaría después ver cómo es ese estudio. Pero hoy lo escuché a Salgado decir eso, ¿no? Pero entonces es como que tenés una chapa de algo y entonces eso te permite o te habilita. Y yo creo que en este caso, además, me parece que hay como una cuestión de juntar todo en una misma bolsa. Porque una cosa es el deporte profesional, que sí está teniendo problemas de contagios y que sí se está complicando porque no pueden armar las burbujas. Entonces, tanto en el básquetbol como en el fútbol ha habido casos y se empieza a complicar porque ahí sí se va, no en la cancha, sino igual se va como desperdigando el asunto.
Pero otra cosa muy distinta es lo que hacemos nosotros. Y yo apelaría a ir más a una fiscalización o a decir, bueno, si no tenés tales condiciones, como con los teatros, si no tenés tales condiciones para hacer un aforo de tal tipo o tales condiciones para hacer una sanitización de tal tipo, no podés abrir. O sea, ir a una cosa. El tema del aforo, no sé si en regulada. los gimnasios o en los clubes estaba ya estipulado la Sí, cantidad claro. de gente que podía, sí, ¿no? Ya había. Sí, por horarios. Por cantidad de horarios, personas. y por si hay algunos lugares donde va menos gente, entonces se extendieron los horarios como hasta la Sí, noche bastante. tarde, Sí, en exacto. algunos lugares para que la gente pudiese ir. Y además te tenés que anotar. Exacto. Es cierto que te tenés que anotar para ir al turno y siempre cumplir, ¿no? Obviamente. En el horario A puntual. rajatabla.